Seúl, una empresa Holding Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción. Que Dios nos bendiga en esta hora, una vez más, dar gracias a Dios por esta tremenda oportunidad y bendición de poder estar tras estas cámaras de televisión con el propósito de entregarle a usted la palabra de nuestro Dios. Darle gracias a Dios por todo lo que hasta este momento ha hecho con nuestras vidas, del amor, de la bondad, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, como también con ustedes, del cuidado que Dios ha tenido en estos tiempos a nivel mundial, de ver cómo todo lo que está aconteciendo. Yo he andado en el centro, he estado en mi trabajo, en distintos lugares, en la locomoción, en la congregación, y el único tema que se habla es de lo que está pasando hoy día. Están todos como así como asustados, como desesperados un poco por los terremotos, por los incendios, por las lluvias en distintos lugares de nuestra nación, como de otras naciones, de la diferencia, que acá en Chile estamos con tremendas calores y en un país europeo unos tremendos hielos bajo cero, que la gente no resiste los fríos, entonces se habla de los terremotos, de los volcanes. El comentario de hoy, la conversación de hoy día, es lo que hoy está aconteciendo. ¿Ya? Y bajo todo esto que se conversa, siempre hay una respuesta clara, una respuesta precisa, ya una respuesta acertada, y esa respuesta es la que tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que acontece está escrito en la palabra de Dios. Entonces estamos en el cumplimiento ya de la Escritura. Eso es para que podamos ver, nosotros los hijos de Dios, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y eso nos tiene que hacer entender nosotros que tenemos que acercarnos más, buscar más, con más diligencia, con más deseo, con más interés, con más ánimo. Buscar el reino de Dios, la perseverancia, en la comunión, porque todos dicen, hasta las personas que no se congregan, dicen que el mundo está cambiado, todo está cambiado, ¿ya? Y por sobre todas esas cosas, yo quiero en esta hora hablar de un milagro, de una sanidad, que por cierto, usted tiene que saber que lo que estamos viviendo hoy día es cumplimiento de la palabra de Dios, pero entre medio de todo esto también está actuando nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia, con distintos lugares fuera de la iglesia, ya, ahí el Señor está presente hoy día. Su Espíritu Santo para la iglesia de Dios está presente en la iglesia. Y yo en esta hora quiero hablar de una sanidad, ¿ya? De una sanidad de un hombre, que luego voy a detallar esa parte, de un hombre que no era judío, no era creyente, todo lo contrario. Busque su palabra ahí, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7.
donde dice Jesús sana al siervo de un centurión. Creo que al leer este título usted ya entendió del hombre que yo estaba hablando, que no era judío, no era creyente, era un romano. Y eso vamos a ver ahora, de cómo Dios actúa. Si usted encontró la palabra, vamos a leerla en el nombre, darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Otra vez en Capernaum. Como usted puede ver, la mayoría de los milagros Jesús los estuvo haciendo en Capernaum. Y dice, según el versículo número 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios bendiga la lectura de esta palabra. Importante en esta hora esta palabra, ¿ya? Primero, cuando le dice acá, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este hombre, este centurión, amaba mucho a su siervo, y cuando fue a verlo, lo vio que estaba enfermo. O sea, siendo centurión, tenía sentimiento igual, ¿ya? Entonces dice que lo vio, que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Pero en ese mismo instante, el centurión dice que escuchó hablar de Jesús y le envió a unos ancianos. Él no fue, el centurión no fue a hablar con Jesucristo, sino que escuchó hablar de Jesús y él envió a unos ancianos que eran judíos, que le rogara que viniese a sanar a su siervo. Esa fue la orden que le dio el centurión a los ancianos que fueran a Jesús, que viniera a sanar a su siervo. Entonces cuando llegaron los ancianos y fueron a Jesús, le rogaron con solicitud, ¿ya? Diciéndole, es digno que le concedas esto. O sea, los ancianos le dicen a Jesús que este centurión era digno que Jesucristo fuera a la casa de él, a sanar a su siervo. Pero ¿por qué dice que era digno que fuera a la casa a sanar a su siervo? Porque dice que este edificó una sinagoga. Que Dios bendiga esta lectura. Qué importante esta palabra en esta hora. Primero, destacar y ver que el centurión no era judío, ¿ya? No era judío, por lo tanto, era un romano. Era un centurión, pero romano, y este hombre tenía autoridad sobre soldados. Era un hombre con un corazón de romano, un centurión, un hombre fuerte, un hombre que le servía a Roma. Por lo tanto, en él había un rango. Entonces, con ese rango, él no solamente se identificaba con su autoridad que tenía como centurión encargado de 100, y que si llamaba a 100, los 100 venían. Si enviaba a 100, los 100 le obedecían a él. Todo lo que él decía, tenían que obedecerle los soldados. Esa es la autoridad que él tenía como centurión, y un centurión romano,
¿Ya? Entonces, yo le hago una pregunta. Siendo centurión romano, ¿él conocía a Dios? Le pregunto a usted, si era un centurión romano que servía a Roma, recuerde quién eran los romanos. Eran los perseguidores, los opositores, los que amedrentaban, los que perseguían a los judíos. Eso eran los romanos en ese tiempo. Entonces, yo le pregunto, ¿usted conocía a Dios? No. Los romanos no conocían, no aceptaban a Dios. Ellos tenían dioses. Ellos servían a dioses, no al Dios que nosotros servimos, porque ellos adoraban al Dios Sol, al Dios del agua, al Dios de la luna, al Dios Plutón, al Dios de Júpiter, al Dios de Marte. Eso eran los romanos. Eso era el centurión. Él no adoraba a Dios, no era seguidor de Dios. Él era un adorador de la costumbre romana. Recuerde que ellos adoraban la águila. Era lo fuerte de ellos, que era la seña que ellos tenían cuando iban al frente de la batalla. Siempre llevaban esa como tipo estatua, así una águila que ellos la adoraban. ¿Ya? Al dios lluvia, al dios sol, como nos dije, el dios Plutón, dios Júpiter, dios Luna, dios Marte. Eso era el centurión romano. Pero bendito es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Bendito el Espíritu Santo, que fue derramado sobre la iglesia para todos los creyentes. Bendito ese día que el Espíritu Santo vino a revelarse en el corazón del ser humano arrepentido, convertido, que aceptó a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. ¡Qué bendición más grande! Y también en este día de hoy. Pero la diferencia acá de este romano centurión, que siendo lo que él era, un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre con autoridad, con poder, todo lo que él tenía, entre ellos tenía un siervo, y a este siervo lo amaba. Y cuando lo fue a ver, lo encontró que estaba enfermo, a punto de morir. Pero este hombre escuchó hablar de Jesús. Este romano no vio a Jesús. Este romano no se encontró con Jesucristo. Él escuchó hablar de Jesucristo. Y para ser lo que él era, dice que él ni siquiera se encontró digno de ir a hablar con Jesucristo. Se encontró indigno. Entonces él toma a los ancianos y le dicen que vaya a hablar y le vayan a pedir a Jesucristo que por favor venga a su casa a sanar a su enfermo, a este servidor que tenía, a este criado que él tenía a su lado. Y los ancianos le dijeron, ¿pero qué es lo que hicieron los ancianos? Señor, él es digno que tú vayas a la casa del centurión a sanar al enfermo. Es digno que vayas. ¿Sabes por qué, Jesús? Porque él hizo una obra muy buena. Él construyó una sinagoga, un templo. Entonces, podemos ver cómo este hombre, sin temor de Dios, sin ser seguidor de Dios, este hombre siendo adorador de dioses paganos, de los cuales Dios era Dios de los dioses, nuestro Dios es el Dios de los dioses, el único Señor, el único Dios entre los dioses. Pero estos romanos tenían por ley, ellos tenían sus figuras, sus posturas como romanos, como ellos ponentes, como autoritarios, ¿ya? Como opresores. Eran los que mandaban, los que gobernaban. Pero entre medio, estos romanos, había un centurión que escuchó hablar de Jesucristo, que Jesucristo sanaba. Y todo lo que, mire, toda la riqueza que tenía el centurión, toda la plata, él podía haber mandado a buscar un agorero, un hechicero en ese tiempo. Podía mandar a buscar el mejor médico. Tenía la plata suficiente para que pudiera sanar a esta persona que estaba enferma. Pero él se dio cuenta que nada de lo que él tenía, ni la autoridad,
ni el dinero, ni el estatus social, ni todo el poder que él tenía en su mando, la autoridad que tenía como romano, él se dio cuenta que nada de eso podía hacer o sanar al criado. Él se dio cuenta en ese corazón que adoraba a dioses paganos, ajenos. Se dio cuenta cuando escuchó de Jesús que el único que podía sanarlo era Jesucristo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que toda la plata que él tenía no era suficiente. Porque déjeme decir, los médicos son profesionales. Dios les ha dado la capacidad. Ellos pueden hacer muchas sanidades a través del arte tecnológico, de la medicina, pero ellos son limitados. Y esto lo vio este centurión romano. Nada, todo lo que él tenía podía hacer, ningún médico tampoco puede hacer más que lo que está a su alcance. Y este romano centurión se dio cuenta que el único que podía hacer un milagro era Jesucristo. Que ni los médicos, ni los agoreros, ni los hechiceros, ni todo lo que había en ese tiempo en la oscuridad podía sanar a su siervo. Él se dio cuenta, reconoció que el único que podía hacer milagro y sanarlo era Jesucristo. Por eso él manda a sus ancianos considerándose que era indigno. No se encontraba digno él de ir a Jesús. Por eso él manda a los ancianos, y los ancianos cuando se acercan a Jesucristo y le dicen: Señor, ve a la casa. Él es digno que tú vayas a su casa. ¿Por qué nos hizo una sinagoga? Y esto tiene que ver también algo importante. Si él era adorador de dioses paganos, de esculturas humanas con manos de hombre, si él no era seguidor de este Dios eterno verdadero, nuestro Padre eterno, igual construyó una sinagoga para los judíos. Entonces tenemos que ver acá de la diferencia del corazón de este romano con los demás romanos. Porque este hombre hizo una obra buena para los judíos. Entonces cuando le dicen: Señor, es digno que te acerques, que vayas, él se encontraba indigno. Y los ancianos sí le dijeron: Él es digno. Quiero que entienda esta parte, por eso le repito. Él se encontraba indigno y mandó a los ancianos, pero los ancianos judíos sí lo encontraban digno, porque había hecho una obra. Para que entienda usted esto, este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo que Dios está transmitiendo en este momento para usted? Que aún en ese corazón más duro, en ese corazón que no siquiera aceptaba, no seguía a Jesús, ahí también estaba Jesucristo. Para que usted entienda que para Cristo no hay acepción de personas. Cuando Cristo quiere hacer un milagro, quiere hacer una obra, no hay excepción de personas. No hay diferencia, no hay estatus social. Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, no por el estatus social, no por unos sí, por otros no. Vino a morir por toda la humanidad y a hacer milagros, a mostrar el reino de Dios. Entonces este centurión, que adoraba al dios Marte, dios Luna, tenía entre ellos los días señalados de adorar la creación de Dios, imagínense. Pero él adoraba, por ejemplo, el lunes, ellos adoraban a la luna. El día martes, ellos adoraban el planeta Marte. El día miércoles, ellos adoraban el planeta Mercurio. El día jueves, ellos adoraban al dios Júpiter. El día viernes, al dios Venus. El día sábado, al dios Saturno. Pero quiero dejarle una tarea a usted. ¿Y el día domingo? ¿A quién adoraban el domingo los romanos? Quiero dejarle a usted esta enseñanza, esta tarea también. ¿Cómo eran ellos? ¿Cuál era su forma de adorar? Recuerde que este centurión era dadivoso, ya, siendo religioso. Había una diferencia con él. Siendo un hombre religioso, él era dadivoso, tenía autoridad, era generoso. Por eso él construyó entonces una sinagoga para los judíos. Él no era un hombre de Dios.
Él era un romano. Recuerde que los romanos eran enemigos del pueblo judío, enemigos de los que en ese tiempo alababan a Dios. Recuérdense qué es lo que hacían los romanos con los primeros judíos. Cómo los atormentaban, cómo los perseguían, cómo los encarcelaban, cómo lo esclavizaban, cómo ellos esclavizaban al pueblo de Dios. Ellos, los romanos, eran enemigos del pueblo de Dios, eran los opresores del pueblo judío. Esos eran los romanos. El centurión no estuvo con Jesús, estaba también él mismo enviando a sus legiones a perseguir a los cristianos, a los judíos. Eso eran los romanos. El centurión tenía autoridad y estaba también en eso, enviando a sus soldados a perseguir a los cristianos, a los judíos, a tomarlos, encarcelarlos. ¿Y qué hacían cuando los encarcelaban? Cuando los llevaban a los estadios. Dice que ellos tenían a ellos entonces dentro del estadio. ¿Y qué hacían ellos? ¿De qué forma ellos entregaban sus vidas? Soltaban animales. ¿Y qué hacían los animales? Los leones. Los despedazaban. Eso eran los romanos. Así era como ellos exterminaban a los judíos. Y este centurión era uno de esos. Pero él tenía un corazón generoso. Él había escuchado de Jesucristo. Y cuando escuchó hablar de Jesucristo, él dijo: nada de lo que tengo puede hacer el milagro en mi criado. Jesús sí lo puede hacer. Que Dios bendiga esta enseñanza, esta palabra, de la diferencia entre ser romano y tener un corazón dadivoso, que era lo que pasó en este tiempo. Yo quiero decirle que cuando este centurión escuchó hablar de Jesús, él no andaba con Jesucristo, él no vio a Jesucristo. Cuando Cristo le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y anda. Este centurión no estaba cuando Jesucristo le dijo al ciego que recibiera la vista. Este centurión no estaba presente cuando Jesucristo le dijo al mudo que hablara, al sordo lo hizo oír. Este centurión no estaba en la tumba de Lázaro cuando Jesucristo llegó allá y le dijo: a ti te digo, Lázaro, sal fuera. No estaba este centurión allá, pero había escuchado de Jesucristo, que Jesucristo sí hacía milagros. Por eso este se acerca entonces y ve a su criado que estaba a punto de morir y manda a los ancianos. Jesús no estaba ahí, pero escuchó hablar de los milagros de Jesús. Y por eso envió a los ancianos, diciéndole que él era digno, el centurión era digno que Cristo fuera a la casa de él a sanar a aquel siervo. ¿Cuántos de ustedes quizás no están en la casa del Señor? Están fuera de la iglesia, no están asistiendo, están en sus cosas cotidianas, materiales, con su familia, que no es malo, es bueno. Pero ¿cuántos de ustedes están también en dificultades, con enfermedades incurables para la ciencia médica? ¿O usted está en un estatus social y ha gastado cuánto dinero a lo mejor en su familia? ¿Cuánto dinero, cuánta plata ha invertido en médicos, en distintas clínicas y no hay respuestas? Porque los médicos son limitados y ahí solamente falta un milagro. Y ese milagro no lo puede hacer el médico, porque el médico hoy día más que nada se está diciendo: mire, ya no podemos hacer nada más, hemos hecho todo lo posible, tiene que llevárselo a su casa porque no tiene sanidad y solamente aquí puede haber un milagro. Los mismos doctores, los médicos lo están diciendo. Y cuánta enfermedad, cuánto están desahuciados hoy día, el cáncer, como ejemplo, el SIDA. Yo quiero decirle que Jesucristo ha hecho milagros. Jesucristo ha sanado de cáncer, ha sanado de SIDA, ha limpiado leprosos, ha dado vista a ciegos, ha hecho andar los paralíticos. Jesucristo ha hecho milagros, hermanos, hermanas, oyentes, televidentes. Lo que no puede hacer el hombre lo puede hacer Cristo. Y acá el centurión se dio cuenta que el hombre no podía hacer nada, ni su plata, ni su dinero, ni su estatus social, ni su autoridad podía sanar
a ese siervo. Solamente Cristo podía hacer el milagro porque Él no estaba. Como lo dije, no estaba Él cuando Jesucristo dio vista al ciego, andar al paralítico, oír al sordo, resucitar a Lázaro. No estaba, pero escuchó hablar que Cristo había hecho. Y Él entonces, cuando escuchó, tuvo fe. Esa fe que ni siquiera encontró Jesucristo en todo Israel. La palabra de Dios nos dice acá que se admiró Jesucristo de la fe de este centurión y le enseña todo y le dice: no he visto hombre con tanta fe ni en todo Israel como en el centurión. Y la fe es por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el centurión escuchó oír que Jesucristo hacía milagros. Él escuchó por la fe, y por la fe mandó entonces a los ancianos a buscar a Cristo a que fuera a sanar, a hacer el milagro a aquel criado. La fe es lo más importante en el día de hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es la fe? Usted sabe qué es la fe. Es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto tenía el centurión. Él no estuvo ahí en las sanidades, pero tuvo fe, creyó. Por eso mandó a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y la fe motivó a Cristo a ir. Escuche, hermano televidente, la fe hizo ir a Jesús al centurión. La fe movió a Cristo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Jesucristo resalta ante todo: no he visto tanta fe, ni siquiera en Israel, como en este centurión. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios más adelante? Que Jesucristo fue atendiendo el llamado del centurión. No miró que era romano. Escuche, hermano, por eso yo dije en un comienzo quién eran los romanos. Eran los opresores de la iglesia, y Cristo sabía que los romanos eran los perseguidores a él mismo lo seguían los romanos. A él mismo lo seguían. Entonces, él sabía quién era el centurión. Pero Jesucristo no vio la condición del centurión. No vio la autoridad del centurión. No vio el poder que él tenía en los romanos. No vio de que él mandaba a la legión a buscar a los judíos, a apresarlos, a atormentarlos, a hacerlos opresores. Jesucristo sabe lo que vio en el centurión. Vio la fe que este hombre tuvo. Y la fe es la que mueve montañas, hermano. La fe es la que mueve montañas. La palabra lo dice, que si tú vienes del sicomoro y dijeres: sal de aquí y plántate acá, se hace. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy día, en el tiempo de hoy, la fe ha retrocedido. Yo, como ministro del Evangelio, yo me doy cuenta: ya no hay fe en la iglesia, ya no hay fe en la hermandad, ya no hay fe, no hay confianza, no hay seguridad. Estamos llegando a un tiempo difícil donde la hermandad, la iglesia, el mundo entero no tiene fe ya en lo bueno que puede venir. Pero la fe mueve montañas, y por fe nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento de su iglesia. Yo tengo fe que Cristo va a venir a arrebatar su iglesia. La palabra me ha predicado en mi juventud, y yo la he creído y la he tomado y la tengo entronizada en mi corazón, de que la iglesia de Cristo será arrebatada, será levantada. Por la fe estoy en este lugar predicándole a usted. Por la fe he entregado los mensajes de las parábolas. Por la fe he predicado a usted las sanidades. Por la fe le he entregado, por la fe estamos los pastores en este lugar, los ministros del Evangelio. Por la fe en Jesucristo continuamos acá, aun reconociendo que somos perseguidos, no por los romanos en el tiempo antiguo, sino hay otras distintas persecuciones, y que nos están colocando leyes, más leyes, para que la iglesia no pueda avanzar y así pierda la fe pueda retroceder, la iglesia pueda retroceder y no avanzar. Déjeme decirle que con fe nosotros sí seguimos avanzando, seguimos enseñando, seguimos predicando, porque
la fe no es en el hombre, la fe es en Cristo Jesús, quien va a venir un día a buscar a su iglesia. Y esa es nuestra fe, hermanos, que un día vamos a ser levantados de esta tierra para vida eterna, porque yo por la fe creo que hay cielo nuevo, que hay tierra nueva. Jesucristo no miró al centurión su estatus, como lo dije, su autoridad que tenía. Él miró la fe que tenía y por la fe fue movido a misericordia. Y por la fe Él fue allá donde estaba el centurión y donde estaba el criado. Pero cuando iba llegando, ya cerca de la casa, este centurión, dice la palabra de Dios, que cuando él vio que se acercaba a Jesús, mandó, dice, a unas personas, a unos hombres, donde a Jesucristo a decirle, le dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión, un hombre de autoridad, un hombre que decía, como dice la Escritura, a un hombre: ve, iba, ve para allá, iba para allá, ven para acá, venía para acá. Él tenía autoridad, pero esa autoridad no era la autoridad de Cristo de hacer milagros, pero sí tenía fe. Y los hombres ancianos dijeron que este hombre era digno, que fuera, Jesucristo fue allá, pero dice que cuando iba llegando allá, dice la palabra de Dios: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión envió a él, a Jesús, nuevo amigo, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Hermanos, la fe es la que movió a Jesucristo. Hoy día por la fe, hermano, usted puede conseguir muchas cosas. No importa todo lo que el mundo acecha contra la iglesia. No importa todo lo que las autoridades acechan con sus mandamientos de hombre sobre la iglesia de Jesucristo. Si tenemos fe, seremos más que vencedores, hermano. Estamos aquí no para congraciarnos, no para ser amistosos, enemigos. Estamos para predicar la palabra de Cristo. Estamos para enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y decir que sin fe es imposible agradar a Dios. La ciencia médica es limitada, hermano. Hoy día la ciencia médica no es capaz, con toda su ciencia, de poder sanar, porque la palabra dice que en los fines de los tiempos habrían enfermedades incurables para la ciencia médica. Estamos en ese tiempo, pero para Cristo nada es imposible. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y ese Cristo aún está aquí, a ti te digo, obispo, predicador, pastor. Cristo sí está vigente para hacer milagros en el día de hoy, pero hay que tener fe, creer, como este centurión, y se encontró indigno. Que Dios bendiga este mensaje, hermano, hermana, iglesia, televidente. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay. La palabra dice que si 2 o 3 se unieren y pidieran al Padre una misma cosa, os sería dada con fe. Por la fe estamos predicando, por la fe vamos a seguir predicando, porque creemos en Cristo Jesús, creemos en que Él hace milagros y prodigios. Recuerde, para terminar en este momento, este centurión no vio las sanidades que Cristo hizo, no vio cuando Jesucristo dijo: Lázaro, ven fuera. No vio este centurión cuando Jesucristo dijo al paralítico: levántate y anda. Cuando fue a Betesda, él no estaba. Cuando ese que estaba inválido ahí cuando iba a buscar sanidad una vez al año, cuando descendía el ángel, no estaba ahí este centurión. Cuando Cristo dio vista al ciego, no estaba ahí el centurión, pero él creyó por la fe en Cristo, que hacía milagros, que ni siquiera toda la plata que él tenía, todo podía sanar al criado, al cual amaba mucho. Y recuerde que estaba enfermo de muerte. Estaba enfermo de muerte. Quiero decir que no hay nada imposible para Dios. Yo te invito a la oración, a decir: Jesús, yo creo en ti, que tú estás vigente por la sangre que derramaste en la cruz y que hoy puedes curar mi enfermedad que la ciencia médica no tiene. Yo creo que tú puedes orar por la fe en esta hora. Cristo, yo creo en ti en esta hora y te ruego que hagas en mí la obra que el médico no puede. Yo creo que tú puedes decir en esta hora, en este momento: Señor, he sido desahuciado y estoy en mi hogar esperando la muerte.
toma la palabra de Cristo en la fe y di: Señor, tú eres la última palabra, tú puedes sanarme si quieres. Cristo lo puede hacer. Te invito, acércate a Jesús, porque Él está ahí, esperando que tú te acerques y que tú le ruegues, que tú le pidas, y el Señor va a obrar. Dios te bendiga en este momento. Seúl, una empresa Holding 7 Group,
detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción.